Hola Spanish Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo, Ale. Ahora estoy aquí sentada sobre el piso en la entrada de mi departamento. De hecho, me estoy alistando para salir a dar un paseo o para salir a dar una vuelta al parque. Así que, ¿por qué no me acompañas y damos un paseo juntos mientras practicamos un poco de español? ¿Qué te parece? ¿Vamos? ¡Vamos! Ahora está haciendo mucho frío, así que es importante abrigarse. Yo ya me he puesto mi chompa y un pantalón grueso, pero todavía no estoy lista. Aquí tengo un gorrito para cubrir mi cabeza, así que me lo voy a poner o colocar encima. Perfecto. Tiene la forma de la cabeza de un gato. Este gorro lo tejí yo misma para mi esposo, pero bueno, ahora lo voy a usar yo. También necesito una chalina. Aquí tengo una chalina. Esta es una de mis chalinas favoritas. Creo que se llama Pashmina. Y la compré en Lima, en el centro de Lima. Así que también me la voy a colocar para que me abrigue el cuello. Vamos a ver. También necesito una casaca gruesa, pero antes de colocarme la casaca o ponerme la casaca, tengo que colocarme mis zapatos. Me voy a poner estas botas porque son muy calientitas. Eso sí, tengo que ponerme un par de medias extra para mantenerme caliente. Ahora me voy a colocar las botas. Uy. Voy a cerrar el cierre. Una y dos. ¡Listo! Tengo que levantarme. Ahora necesito una casaca gruesa para que me abrigue y así pueda mantenerme calientita. Y yo tengo esta casaca de aquí. Esta casaca me la regaló una amiga y realmente me gusta mucho. Es una casaca larga que me cubre los muslos y tiene doble cierre. Aquí hay uno y aquí hay otro encima. Así que voy a cerrar la casaca. Bueno, estoy lista. ¡Vámonos! Wow, estoy recontra abrigada. Ahora estoy bajando las escaleras. En este edificio también hay un ascensor, pero es importante mover las piernas, así que por eso estoy tomando las escaleras. Estoy que me muero de calor porque
aquí adentro está bastante calientito, pero una vez que salgamos hará mucho frío. Voltea tu teléfono y suscríbete. Acabo de llegar al parque. Yo grabé un video en este parque durante el verano y todo se veía muy bonito, completamente lleno de vida. Ahora es otoño, así que las hojas de los árboles se han caído. Mira, te voy a mostrar. Aquí, sobre el pasto, están las hojas. Para mí es muy interesante ver el cambio de estaciones en Europa. Porque, por ejemplo, cuando vivía en Perú, no veía esa diferencia de forma tan extrema. Por supuesto que en el verano hacía mucho calor y durante el invierno hacía mucho frío, eso sí, pero no lo notaba tanto en la naturaleza, en los árboles o las flores. En cambio aquí se nota más el cambio de estaciones. Y es bonito porque por allá, incluso al fondo, puedes ver que los árboles o las hojas, las ramas, tienen un color anaranjado o marrón, incluso amarillo, pero creo que amarillo es cuando es un poco más temprano todavía, más o menos en septiembre. Incluso algunos árboles tienen hojas de color rojo. Durante el verano puedes ver que las hojas tienen un color verde bien intenso. Tan intenso como el pasto o quizás un poco más. Es más, ahora no se pueden ver muchas flores. Y de hecho, este parque está casi vacío y lo entiendo mucho porque hace frío, ¿no? Las personas están más cómodas dentro de sus casas, calientitos, con la calefacción encendida, de repente tomando un chocolate caliente o una taza de chocolate caliente. Sin embargo, salir a caminar es bueno, así que por eso yo estoy aquí, para caminar, relajarme, despejar un poco mi mente, conectar con la naturaleza y también porque quería hablar contigo para que practiquemos un poco de español. Cuéntame, ¿cómo vives el otoño en el país donde vives? Bueno, ahora estamos casi al final del otoño. Ya vamos a empezar el invierno pronto, más bien. ¿Está haciendo mucho frío en el país donde vives? ¿O ha empezado a nevar? ¿Ya? Aquí todavía no se puede ver nieve, pero hace un par de días estaba nevando un poco. Durante las siguientes semanas va a ser incluso más frío, así que probablemente se pueda apreciar la nieve, lo cual me parece muy bonito, especialmente para la Navidad. ¡Wow! Es muy bonito por aquí. Me encanta este lugar. A mí me parece muy importante salir a caminar y yo trato de hacerlo al menos
2 veces al día. A veces lo hago en la mañana y luego en la noche antes de ir a dormir. Y me sirve bastante, como mencioné antes, para relajarme y despejar mi mente. Por ejemplo, en las noches yo salgo a caminar con mi esposo y a los dos nos gusta reflexionar un poco sobre nuestro día, sobre las cosas que hemos hecho, las cosas que todavía tenemos que hacer. Y bueno, también para conectar, ¿no? Es bonito. A veces en la mañana me gusta caminar y llevar un libro conmigo y me puedo sentar en una de las bancas cerca al río porque en este parque hay un río. Te voy a mostrar. De repente lo puedes escuchar en el fondo. Está por allá. Uy, qué fría. Mira. Por allá hay un par de patitos. Wow. Bueno, a mí me gusta mucho caminar para relajarme. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Y me gusta mucho porque me recuerda a mi papá. Cuando yo era niña, solía salir a caminar bastante con mi papá. Mi papá me llevaba a todos lados caminando, desde que era muy, muy chiquita. A veces hacíamos paseos de 1 o 2 horas y para entretenerme, mi papá me hacía contar los números de las casas, porque las casas tienen un número en la entrada. Es como su número de identificación. Así que mi papá me hacía contar todos los números para entretenerme. Entonces, desde que era niña, siempre me ha gustado caminar bastante y es algo que hago hasta ahora y me hace muy, muy feliz. ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿Qué es algo que disfrutas mucho? ¿Te gusta salir a caminar? ¿De repente te gusta montar bicicleta? ¿Te gusta ir al gimnasio? ¿O de repente te gusta dibujar y pintar? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Wow, es increíble, pero el cielo ya está más oscuro. Hace un ratito estaba un poquito más claro, pero ahora está mucho, mucho más azul marino. Y no es muy tarde. Si es que no me equivoco, son aproximadamente las 5:30, casi 6 de la tarde. Es increíble para mí porque durante el verano aquí oscurece bastante tarde. A veces puedes salir a caminar a las 10 de la noche y el cielo está todavía claro. Uy, mira, te voy a mostrar otro pato. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac. Wow, qué lindo.
No me voy a acercar porque no quiero asustar al pato. Uy, por aquí hay más. De repente se han cansado de nadar en el agua fría y quieren buscar un lugar más calientito para descansar. Mira, hay muchos patos. Patos y patas. Pasen. Pasen, por favor. Wow, los patos son muy bonitos. Y a mí me encanta que este parque tiene un río, porque así siempre los puedes apreciar. Durante todo el año, ya sea en verano, en primavera, en otoño y en invierno. Y ahora que he visto los patos, me he acordado de un video que estuve viendo esta mañana. Y este video era un video de un youtuber que se llama Just Alex. Es un youtuber del Reino Unido. Y él hace videos muy interesantes y de muy buena calidad sobre la producción de miel, porque él tiene sus propias abejas. Así que te muestra cómo es todo el proceso. Y también hace otros videos donde te muestra cómo cosecha y planta sus propias frutas y verduras, además de flores, plantas, árboles, entre otros. Y esta mañana escuché que él se había mudado a una nueva casa y estaba considerando tener patos. Y yo me pregunté, ¿por qué patos específicamente? Y sucede que si tú tienes muchas plantas o por ejemplo estás sembrando frutas o verduras, a veces puedes tener plagas o infestaciones. Por ejemplo, algo muy común es tener infestaciones de caracoles y babosas. Y los caracoles y babosas se comen tus plantas. Así que los patos ayudan a la reducción de plagas sin el uso de pesticidas, ya que los patos se comen a los caracoles y a las babosas, además que remueven la tierra que está encima, así que también se comen a los huevitos que estos caracoles o babosas puedan dejar. Así que es una buena forma de controlar estas plagas e infestaciones de forma natural, ¿no? Se podría decir que es un control biológico natural. Es realmente muy interesante. Nunca había escuchado acerca de eso, pero claro, cada animal, cada insecto, cada especie tiene su función en esta tierra y todos son importantes, ¿no? Aunque me pregunto cuál es la función de los caracoles y de las babosas si constantemente se están comiendo tus plantas. Pero lo voy a investigar. Bueno, Spanish Survivors, ahora sí me estoy muriendo de frío, así que creo que es hora de regresar a mi casa, ponerme mi pijama y prepararme un tecito para entrar en calor nuevamente. Espero que te hayas divertido mucho viendo este video, que hayas puesto en práctica tu comprensión auditiva en español de forma natural, bastante casual, aquí conmigo en el parque. Y no te olvides, coméntame cómo te gusta pasar los días de otoño en el lugar donde vives, cuáles son tus pasatiempos favoritos, si te gusta caminar, si te gusta salir o eres de las personas a las que les gusta quedarse en casa. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un día hermoso
y calientito. Si te gustó este video, dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando suba el próximo video. Ahora sí, nos vemos. ¡Chao! ¡Oh, me muero de frío! ¡Qué frío que hace! ¡Dios! Cuac, cuac, cuac.